Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Bueno, esta semana ha tenido una serie de hechos políticos muy especiales a los cuales quisiera hacer referencia. El primero de ellos tiene que ver con la discusión en el Parlamento, que si bien está centrada hoy en el proyecto de rendición de cuentas, hay otros proyectos que se siguen discutiendo, que se siguen debatiendo y que hasta el momento no han sido solucionados en la interna de la coalición multicolor. Ustedes recordarán que el año pasado el diputado de Tacuarembó, Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto, presentó un proyecto de una actualización, en realidad, de la ley de uso de suelos para forestación, que contó con los votos de Cabildo Abierto, del Frente Amplio y del PERI, del Partido Ecologista Radical Intransigente, que ampliaba un poco el margen de los suelos que debían preservarse de la actividad forestal. Esto fue un choque brutal a la interna de la coalición, al punto que el propio presidente Luis Lacalle amenazó con vetar la ley si finalmente era votada. Este proyecto pasó al Senado, en el Senado sigue el mismo debate, en realidad ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional acompañan a la interna de la coalición porque entienden que esto puede afectar a las empresas que están en el negocio de la forestación. Cabildo Abierto entiende que hay un lobby empresarial, sobre todo de grandes multinacionales. Ustedes recuerden que una de las grandes empresas que impulsan la forestación en el país tiene que ver justamente con los insumos de materia prima necesaria para la planta número 2 de UPM. Pero hasta el momento Cabildo Abierto se mantiene en sus treces en el planteo de que debe preservarse, los usos aptos para producción agrícola, y que en realidad las superficies de hectáreas plantadas en el país actualmente son suficientes y hay una previsión de una ampliación un poco mayor de superficie, que los datos en concreto los pueden encontrar en el artículo de Caras y Caretas que salió esta semana. Pero es un debate que lejos de parecer llegarse a un acuerdo, parece que va a ser uno de los puntos de confrontación, el primer punto de confrontación a nivel legislativo importante dentro de la coalición multicolor. El otro elemento que llamó la atención de la opinión pública, y aquí esto es muy personal como siempre, pero no tenemos más remedio que poner algunos elementos arriba de la mesa porque nos lleva a hacer una serie de especulaciones, fue la decisión del ministro Javier García, el ministro de Defensa, de destituir del Supremo Tribunal Militar al general Daniel Castelá. Daniel Castelá es un militar de larga carrera en filas del ejército, vinculado a la muerte del médico Vladimir Roslik. Ustedes recordarán el último homicidio cometido por la dictadura militar a pocos meses de tocar en retirada. Tuvo varios implicados, entre ellos el implicado fue un militar de apellido Cobarrer, que fue denunciado como quien aplicó las torturas físicas que culminaron con la muerte del doctor Roslik. Y un documento hallado por estos días por un periodista uruguayo revela que en ese interrogatorio estuvo presente Daniel Castelá, que hasta hace unos días era el presidente del Supremo Tribunal Militar. Hasta allí un dato nuevo que confirma lo que ya muchos habían sospechado. En realidad la presencia de Daniel Castelá en ese interrogatorio ya había sido denunciado por el semanario Jaque por allá por los años 84, 85, pero nunca se había podido comprobar a ciencia cierta hasta que aparece este documento que lo confirma, con lo cual algunas de las señales que el ministro Javier García venía dando con respecto a la situación de derechos humanos parecería tener cierta lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es muy difícil tener al frente de un tribunal aún de características militares alguien que debe ser decoro en su investidura, que esté implicado en situaciones de violación a los derechos humanos, que además que culminan, como en este caso, con un asesinato. Lo cierto es que hasta allí, pasado la sorpresa, quedaba entonces cuál sería el destino de Daniel Castelá, si sería pasado a la justicia, se reabriría el caso, y a las pocas horas, al día siguiente, se conoce un fallo de la Suprema Corte de Justicia, no dando lugar a un periodo de casación que realiza el fiscal de Derechos Humanos Ricardo Perciavale, por lo cual la causa de Vladimir Roslik, la Suprema Corte de Justicia la manda a archivar.
Y aquí entonces es imposible, es casi innegable no pensar que en estos dos hechos que aparecieron como aislados, pero que tienen un mismo eje común, tenga quizás lecturas posibles en lo que es una suerte de intrigas palaciegas. Fue la destitución de Daniel Castelá, una jugada política del ministro de Defensa para que, de alguna manera, cuando se conociera que la causa se iba a archivar, se pudiera pensar que de todas maneras se tomó una suerte de decisión como un acto de justicia? Porque claramente ya no va a haber proceso judicial donde Daniel Castelá pueda ir a dar su testimonio, y las implicancias judiciales que podrían tener el testimonio de Daniel Castelá y la confirmación de que participó en ese interrogatorio. Este hecho genera mucho más dudas que las pocas certezas que había generado la destitución del general Daniel Castelar por parte del ministro de Defensa. Y sin embargo, bueno, está todo allí. Y la última noticia que queríamos, por problemas de espacio, compartir con ustedes saben que en la semana que pasó fueron las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay, una organización señera, una organización gremial de los médicos uruguayos y de los estudiantes de medicina, que tuvo una particularidad que nunca había pasado en sus elecciones, y es que la clásica lista Fonsalva, ustedes recordarán que el Sindicato Médico del Uruguay, aquella organización creada por anarcosindicalistas del mundo de la medicina, que luego creó, por supuesto, el famoso CASMU, el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay, bueno, era históricamente la lista mayoritaria dentro del Sindicato Médico del Uruguay. Sin embargo, para esta instancia electoral se presentó la lista Juntos, una lista que tenía como eslogan una agrupación médica que defiende los intereses de los médicos y no de los partidos políticos, pero a pesar de ese eslogan, a pesar de esa leyenda, que de hecho era la consigna de la lista, su candidata a presidente, la doctora Verónica Pérez Papadopoulos, fue recibida por el presidente Luis Lacalle, entre otras cosas para demostrarle su apoyo político y personal a su aventura gremial. Y es más, en la jornada de 48 horas que se realizaron las elecciones durante el miércoles y jueves de la semana que culminó, varios legisladores de la coalición multicolor hicieron pública su apoyo y convocaron a votar a la lista Juntos, en una suerte de injerencia política partidaria que nunca había vivido este gremio en particular. Lo cierto es que, bueno, el apoyo explícito del presidente Luis Lacalle y el apoyo explícito de los legisladores de la coalición multicolor tuvieron como resultado que no solo hubo una mayor cantidad de médicos que se presentaron a votar en la elección donde votó la mayor cantidad de socios, fue la elección con participación más masiva, sino que además, por supuesto, ganó contundentemente la clásica lista Fonsalva. Con lo cual, sería de esperar que los apoyos del gobierno a las aventuras en el movimiento sindical sean más continuas. Me voy, que las maletas muy llenas son pa' estorbo, digo yo. Dejé en el camino el odio, la avaricia y la crueldad, la burla de que hacen. Ahora, después de escuchar, por supuesto, a Ricardo Pose, nos vamos a la tanda y continuamos con más de Fogón en Fogón.